que el sistema de educación privada así no existe. Más del 90% de educación en este país es educación pública. Y el país tiene que tratar de buscar la manera de elevar lo máximo posible ese sistema de salud pública para que todos tengamos las mismas oportunidades desde abajo. E Israel es un país capitalista, ¿sí? No estoy hablando de que aquí somos el imperio del socialismo. ¿Sí? Aquí es un país 100% capitalista, pero que resguarda, ¿sí?, por un lado la salud, con críticas, y por el otro lado el sistema educativo. ¿Sí? Entonces, yo creo que sin darle tantas vueltas, y no voy a entrar ahora a la temática esta de guerra bacteriológica y todo lo que está pasando entre China, Estados Unidos y demás, porque es un tema gigante, sí, yo creo que otra vez soplan mucho más fuerte los vientos del mercado que los vientos de construcción de sociedad. Y fíjate los valores que se destacan dentro de los sistemas educativos. Cuando hablo de sistemas educativos no hablo solamente de escuelas, sino que hablo de educación para el tiempo libre, hablo de la prensa, hablo de dentro de la prensa televisión, mensajes que se pasan, ¿sí?, y qué es importante en la vida. ¿Sí? Una ex ministra de Educación de Israel, Yuli Tamir, dijo, es verdad, ahora vamos a pasar a hacer todo lo que hacíamos antes en educación en las aulas, automáticamente lo vamos a pasar a educación en forma virtual, vía computadora. Pero eso es solamente un cambio de metodología, ¿sí?, más que de metodología, de canal. ¿Sí? La idea es repensar ahora contenidos para realmente educar hacia un mundo que apunte hacia otro lado. ¿Sí? Porque al final de cuentas, el mundo que tenemos hoy es el mundo hacia el cual educamos a nuestra gente. ¿Sí? Y tal vez desde ahí ya nos estamos equivocando. Y uso el nos porque creo que es nos. ¿Sí? Estamos todos en el mismo mundo, hoy más que nunca. Y de verdad que les agradezco a todos la atención, espero que no los haya cansado, me disculpo, me vuelvo a disculpar, sí, porque voy a estar un rato, sí, con mi familia y con los llamados que me están haciendo los amigos. Y bueno, quiero agradecerle a Onward la invitación, sí, que me han hecho. En hebreo se dice mucho la palabra bendecir, ¿sí? Yo no soy quien para bendecir, pero los bendigo igual. Realmente yo creo que la actividad que están haciendo es realmente bendita para poder construir de verdad una sociedad mejor. ¿Sí? Gracias a todos y a todas. Shalom, Sergio, Todá Rabá, muchas gracias, Sergio, un fuerte abrazo. Hay muchas preguntas que han quedado, como la de Luis Enrique y la de otros colegas más. Sergio, yo voy a pedir a los compañeros que tengan preguntas para ti que nos escriban y yo te las voy a hacer llegar para que puedas contestarlas. Muchísimas gracias. Con mucho gusto y seguimos conversando. Disfruta de tu cumpleaños. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo grande. Bien, enseguida quiero presentar nuevamente a mi gran amigo Aldemar Palacio. Aldemar es planificador territorial, como dije, y él tiene una visión muy clara de los procesos de innovación en los territorios, procesos que van a ser básicos para poder reactivarnos. El territorio va a ser la base de nuestra reactivación. Aldemar, por favor, tus minutos están contigo. Adelante, por favor. Gaby, no sé si tiene micro Aldemar, lo veo con el micro apagado. Ok, ya. Muy buenos días para todos. Muchas gracias. Gracias, Félix, y a la organización Onward por la confianza de invitarme a compartir este espacio. A todos los que nos ven, tanto en Facebook, más de 100 personas, desde el Facebook, desde el Zoom, más de 80 personas. Es un placer poder compartir sobre estos temas de interés. Y un saludo muy especial a todos los amigos de Colombia que están conectados. Yo represento la organización para Colombia, pero hoy estoy pasando mi cuarentena en Perú, en el distrito de Puente Piedra, en Lima Norte, donde hemos venido trabajando una visión al 2050 y bueno, nos toca, gracias a Dios, pasar este tiempo aquí. Me voy a traer a compartir en mi pantalla para hablarles un poquito de lo que tiene que ver entonces
con la cooperación y el desarrollo en términos de lo territorial. ¿Cómo vamos a presentar estos temas o cómo los debemos enfrentar desde el territorio? ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? Sí. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, es un reto importante cuando lo que estamos viviendo, pues para muchos es la primera vez que nos toca presentar una crisis mundial o presenciar una crisis mundial y tener que hablar de esta sobre los elementos del territorio. Pero creo que es muy importante, muy importante, poder determinar algunos elementos de cómo debemos ver o enfrentar más bien esta crisis desde términos de desde la territorialidad y cómo entra en función la cooperación allí. Y lo primero es cómo debemos ver entonces la gestión del desarrollo territorial o cómo proponemos ver la gestión del desarrollo territorial en unas diferentes triadas, por decirlo así. Y es que debemos observar que la gestión del territorio debe tener una línea de la complejidad que entienda al ser humano en toda su extensión, donde están sus sueños, sus frustraciones, sus necesidades psicológicas, sus necesidades sociales y que hoy de alguna manera se van enfrentando con respecto a lo que estamos viendo hoy en la crisis. Pero también entonces dentro de esa complejidad está cómo nos levantamos cada mañana, cómo nos preparamos, cómo vemos el futuro y este es el ejercicio de alguna manera desde la complejidad, pero debemos verla también esa complejidad relacionada con un tema estratégico que nos permita identificar cómo estamos hoy en cifras y en cifras a todo nivel, en salud, en economía, en disposición de recursos, en cubrimiento de servicios básicos, en la posibilidad de atender las necesidades de la lúdica que se vuelven muy importantes, cómo está la condición de género y la relación con las mujeres o con los demás hermanos en cada proceso y eso estratégicamente cómo lo medimos y cómo lo podemos volver unos elementos de proyecto. Y creo que podemos con esto mirar cuál fue el comportamiento de nuestros territorios en crisis anteriores, posiblemente no tan graves, o en algunas muchísimo más graves, como las guerras que ya habían pasado, como la gripe española, que no era española, sino que era la gripe de Kansas o de Estados Unidos, más bien, y que fue española porque fue el único país que no vetó la información. Pero creo que ya hay algunas experiencias que nos permiten revisar este asunto y es necesario mirar esas cifras desde lo estratégico, ese ejercicio histórico, para luego mirar el desarrollo hacia adelante y es que tenemos que darle una perspectiva territorial a este ejercicio de la crisis. Porque como lo vamos a ver más ahorita y como lo mencionan algunas cartillas de gestión y como lo voy a citar ahora un exgobernante antioqueño, es que si nos estamos quedando solo en el ejercicio de la crisis en este momento y no estamos desde ya viendo cómo vamos a superar, apenas pasemos este tiempo, creo que la crisis va a ser peor cuando terminen el ejercicio, las curvas aplanen o desaparezca el virus, porque nos vamos a encontrar con otra serie de problemas. Entonces esa es una primera triada, hablar desde lo complejo, desde lo estratégico, desde lo prospectivo, en nuestro territorio, desde nuestra realidad territorial y en la relación. Ahora bien, esos tres elementos hay que verlos determinados, y vuelvo a mencionar el término territorio, pero es una nueva triada, y hacia quién vamos a pensar cada uno de los elementos del desarrollo. ¿Y cómo así? Es que tenemos que pensarlo desde lo territorial y lo político. Incluso hay países donde se van a generar ahora campañas políticas, cambios de gobernantes, elecciones, y hay que mirar cómo este desarrollo y cómo esta atención de la crisis la vemos desde este tema territorial, cómo vamos a integrar en este proceso a la sociedad empresarial, a la sociedad civil organizada, a los organismos de cooperación, a los organismos comunales, a los grupos de mujeres, a los sectores educativos. ¿Cómo vamos a ver a cada uno de los elementos de la sociedad
que no están directamente dentro del gobierno, pero que tienen una constante relación con el territorio y que también se ven desde la complejidad, desde la estrategia y desde lo prospectivo en una atención de este modelo de desarrollo. Y por último, entonces, es que estos dos elementos anteriores, estos dos ejercicios o ejes anteriores, debe tener una relación que permita claramente el establecimiento de unas agendas, una agenda política donde cada gobierno, cada territorio, desde su propia realidad, establece hacia dónde quiere llevar un análisis de su crisis, cómo la va a superar y cómo va a atender el momento posterior. Una agenda programática donde termine una serie de proyectos específicos y programas para atender en este momento y que de una vez estos vayan allanando el camino hacia la salida de la crisis, y una agenda mediática que considero yo hoy es uno de los elementos más importantes, y es que haya un modelo de comunicación oficial permanente, una comunicación fluida con todos los actores de la sociedad para recuperar la confianza, por lo menos en el canal de comunicación, y que los ciudadanos no estén cayendo en elementos de cadenas falsas, de información que nada tiene que ver, entre muchos otros elementos que definitivamente se hace necesario que allí se participe. Entonces, esto es un primer entender de que hay que mirar de manera general este modelo de desarrollo y empezar a aplicarlo, por lo menos en estos tres ejes, con cada una de sus dimensiones y que esto se pueda impactar. Ahora bien, hablemos de la crisis y entonces la gestión territorial de una crisis. Yo soy de los que pienso que una crisis simplemente se presenta, se gestiona y se supera. Y estos tres elementos se hacen acorde a las capacidades y preparación que tenga cada gobierno, cada ente territorial, cada organización de la sociedad civil, cada empresa, porque si bien estamos viviendo una crisis globalizada en el mundo, cada país tiene su propia crisis, pero cada territorio, desde lo local o regional, tiene su propia crisis. Y cada unidad del territorio tiene su propia crisis. Cada empresa está enfrentando una crisis, cada familia y cada ciudadano está enfrentando una crisis. Y cada crisis que se está enfrentando posiblemente de diferentes aristas, en lo personal, en lo económico, en lo lúdico, en lo emocional, porque me hace falta salir a la calle, porque me hace falta nadar, a algunos les hace falta bailar, a algunos les hace falta producir. Y esto genera diferentes tipos de crisis en cada uno de los elementos de la sociedad y por eso no se puede ver desconectado. Y al contrario, hay que verlo como un todo y hay que verlo en su propia particularidad. Entonces, esto es simplemente de teoría general. La crisis se presenta o se gestiona en un antes, un durante y un después. El antes es la previsión y la prevención. Lastimosamente, los países que pudimos haber atendido la crisis en el antes no lo hicimos, y era haber hecho una serie de estrategias necesarias cuando nos dimos cuenta y nos dijeron desde Wuhan que había un virus que se estaba regando, que era grave, y esperamos a tener los primeros pacientes para actuar. Eso fue un error, pero sin embargo hoy hay pequeños territorios, hay municipios y departamentos en Antioquia, en Colombia, en cada uno de nuestros países a los que todavía no ha llegado pacientes con el COVID-19 certificado. Entonces creo que allí en estos territorios todavía pueden hacer unos ejercicios e implementar unas acciones que permitan contener o mitigar la posible llegada de estos. Y de esta manera sus acciones de gestión de crisis pueden ser mucho más eficientes y disminuir las posibilidades de impacto en sus territorios y en sus poblaciones. No haciendo un copy-paste de los modelos de desarrollo de cualquier otro lado, porque si bien debemos mirar las metodologías, tenemos que aplicarlas directamente a nuestra realidad, la de nuestro territorio, la de nuestra empresa, la de nuestra organización. Durante, y creo que es en el espacio en que estamos, que es el momento de contención y mitigación, es necesario que cada país, pero al mismo tiempo cada gobierno local, y cada gobierno empresarial o organizacional identifique en qué punto está con respecto a la crisis. Identifique qué puede empezar a hacer para contener que esta no se expanda o que las medidas que está tomando hoy
no vayan a ser gravísimas hacia el momento de salir de la crisis, porque a veces simplemente, y siento que nos hemos dedicado sin analizar nuestra situación, simplemente a copiar medidas sin analizar realmente nuestro territorio. Entonces es muy importante allí hacer una lectura en la implementación de acciones territoriales que frenen esa expansión, pero que también tenga una mirada de disminución de los efectos en el daño provocado hacia una ruta de recuperación. Esto quiere decir que ya tenemos que ir pensando en la ruta de recuperación. Y un después, que es la recuperación y la resiliencia, que es el establecimiento de políticas, programas y proyectos que vayan a una salida. Y me parecía muy complicado porque a final del mes de marzo, analizando una guía de gestión del COVID para los países de Latinoamérica, producida por Asuntos del Sur y por Innovación Política Pública 360, se encontraba tristemente un resultado, es que ni uno solo de nuestros países latinoamericanos tiene hoy establecido un plan de recuperación post-COVID. Ninguno tiene un plan de intervención para lo que va a ser el COVID. Entonces, primero, posiblemente estamos dando tumbos en la atención de la crisis, pero más grave aún, no nos estamos preparando para cuando esto termine. Porque cuando esto termine, posiblemente ya no tendremos el virus o lo tendremos controlado por una vacuna, pero tendremos una serie de problemas, si es familias en la bancarrota, personas con crisis de salud mental muy fuerte, personas que se han agravado sus condiciones médicas, cardiovasculares, otras patologías, pero además una desaceleración en el tema académico, en el tema económico, en el tema productivo, una necesidad de reinventar cada proceso. Entonces es necesario hoy estar trabajando desde ya el después. ¿Cómo vamos trabajando desde ya el después? En nuestra familia, en nuestra organización, en nuestro gobierno local, en nuestro gobierno general. Esta es una diapositiva que simplemente les va a quedar ahí, yo no voy a profundizar, y fueron unas estrategias de contención publicadas en la guía de gestión de crisis del COVID, como les decía, de Innovación Pública y de Asuntos del Sur, donde hacen un análisis de qué tipo de intervención, el objetivo de la intervención, cuál sería la efectividad de la intervención y qué la justifica. Y esto les puede servir para análisis en su propio territorio y en su propio escenario de en qué estado pueden estar y cuál de las medidas pueden ser reales para presentar allí hoy. De esto no voy a profundizar, pues obviamente el tamaño de las letras, pero es un modelo de simplemente insistir de que tenemos que mirar con doble clic o con foco en nuestra realidad para identificar las potencialidades de nuestro territorio y a partir de identificar nuestras propias potencialidades, también resaltar cuáles pueden ser nuestras debilidades y jugar con ellas en una estructuración de una matriz propia para atender el desarrollo de esta crisis. Y para poder ir a hablar de la cooperación, me atrevo a citar a un gran amigo y para mí un gran gobernante de Colombia. Fue gobernador de Antioquia, alcalde de Medellín, y lo cito porque él fue un visionario. Él fue el hombre que se atrevió a convertir los teleféricos en sistema de transporte masivo por primera vez para la ciudad de Medellín, y esto solucionó una serie de problemas en la ciudad, y que lo hizo justo cuando la ciudad estaba inmersa en momentos de bastante crisis por la violencia ciudadana. Y él se atreve esta semana a pedirnos que hablemos de una cuarentena con futuro. Y cuando él habla de una cuarentena con futuro, es una cuarentena que se atreva a estar pensando desde ya cómo vamos a salir. Una cuarentena que no solo ponga más triste y ponga en mayor necesidad a los ciudadanos, sino que al contrario se pueda utilizar para generar una nueva cultura de país, para que cuando la economía abra con menos riesgos, para que incentive la capacitación en la educación digital de tal manera que se pueda evitar un gran número de pérdidas de empleo, para que la ciudadanía esté más preparada, pero obliga a que si vamos a preparar o proponer una cuarentena con futuro y una recuperación con futuro, los líderes, los gobernantes, las organizaciones, nosotros, los 200 personas que estamos conectados, estemos conectados con el presente y el futuro de la sociedad en todos sus actores.
Y aquí me voy a atrever a tocar un tema, y es que si, por ejemplo, estuviéramos hablando de canastas básicas para atención a la ciudadanía, canastas básicas de alimentación, y estamos pensando de manera real cuántas canastas básicas están llevando hoy, por ejemplo, toallas higiénicas, pensando en que las mujeres necesitan, y esto es un elemento de su necesidad, o cuántas están pensando en elementos básicos de aseo, que se vuelven muy importantes. ¿Cómo están pensando en unas canastas o estos apoyos de solidaridad? ¿Y cómo están pensando en los sectores de la vida, si en la canasta puede ir una cartilla para un niño que coloree, un niño que lleva 40 días encerrado y que sus condiciones motrices desde su infancia necesitarían estar en un nivel de desarrollo y actividad permanente? Creo que de esto trata una cuarentena. Y en este tema de la visión, porque si ya ahí estamos hablando de educación digital, educación social y higiene, de cultura de país, de protocolos sanitarios, de investigación, de salud, ya allí tenemos que empezar a hablar de cooperación. Y entonces hablemos de cooperación y desarrollo. Lo primero es que debemos hablar de una cooperación que sea local, regional y global. ¿Cuál es esa cooperación local, regional y global en el eje del desarrollo territorial? Y arranquemos desde lo pequeño. Esa cooperación local es esa que se da entre vecinos, entre ciudadanos, entre el gobierno local y sus ciudadanos, donde entre juntos se colaboran para la distribución de un mercado, para la recolección de un mercado, para el apoyo de un ciudadano, para que si me entero que tengo un vecino enfermo, yo mismo pueda reportar a la ciudadanía y no simplemente aislarme y quedarme encerrado. ¿Cómo como ciudadano puedo igual convocar a mi organización y a mis amigos para aportar en la solución de nosotros mismos? Eso es una cooperación local y hay que incentivarla fuertemente, porque de pronto nos quedamos solo en la visión internacional y esta visión internacional se va a demorar posiblemente para llegar o va a requerir de una serie de capacidades precisamente que ya hayamos cooperado en lo local para poder estar preparados para recibir una cooperación internacional. Y es que esa cooperación local, si la mezclamos con la pública, la privada y la ciudadanía, necesitamos las universidades, los colegios, los centros médicos, las revuelterías, las carnicerías, las papelerías, los centros infantiles, el gobierno, el consejo, los organismos comunales, todos cooperando en un modelo a nivel local para enfrentar juntos esta crisis y entre todos superarla. Si pensamos que entre todos podemos superar la crisis, cuando estemos saliendo a un ejercicio de normalidad, vamos a poder estar en mejores condiciones para recuperar ese modelo económico del que tanto nos hablan y nos preocupan a todos fuertemente. La cooperación técnica, financiera y material. Técnica en conocimientos, en apoyo de ayuda humanitaria, en atención, en unos elementos que son con recursos técnicos y tecnológicos. Material, porque yo simplemente puedo ir a dar de mi tiempo, puedo ir a dar de mi libra de arroz, como puedo ir a dar de mi instrumento tecnológico para respiración, de mi sistema para que un vecino haga un curso, pero también financiera, la que pueda llegar en cuanto a los ayudos en general. Y es que estos tipos, entonces, de cooperación se darían claramente con lo local, lo regional y lo global. Necesitamos municipios dentro de sí trabajando de manera articulada, gobiernos locales trabajando con su ciudadanía y sus actores sociales, pero al mismo tiempo estos gobiernos trabajando de manera asociada entre municipios, entre subregiones, entre provincias, entre áreas metropolitanas, mejorando sus condiciones de capacidad, porque posiblemente en una haya mejor agua, en otra haya mejor capacidad de instalaciones médicas, en otro haya mejores capacidades en el tema de educación, y de esta manera generar unas conexiones y unas proyecciones estratégicas que permitan facilitar. Y bueno, a nivel nacional o global e internacional, todas las ayudas que podamos recibir de Histadrut de Israel, de Onward International, de la CEPAL, del Banco Mundial, que están hoy, de hecho, abriendo puertas gigantes para proyectos que vayan a atender esta crisis y que basta con entrar a sus páginas y formular una serie de proyectos. Entonces, esta triada de que la cooperación es local, regional y global, pública, privada y ciudadana,
técnica financiera y material, yo les invito a una manera de ejercicio, y es qué creo que debemos hacer en lo mínimo, en cada uno de los espacios. Una mesa de inteligencia territorial, como la habría llamado Horacio Bozano en un modelo de geografía, pero también qué es el principio de las ciudades inteligentes, y es todos los actores sociales sentados en una mesa con un único fin, que es superar la crisis, identificando un único plan, pero con varias rutas de acción, acorde a cada uno de los actores. Si en esa mesa nos sentamos de manera virtual y presencial, el gobierno, la sociedad privada productora, la sociedad que capacita, los organismos de la ciudadanía, y todos participamos y los invitamos a identificar un plan de acción en este momento presente y a planear el post de la crisis, vamos a encontrar una serie de rutas. Y es que hay que tocar temas de seguridad alimentaria, porque efectivamente hay ciudades donde la gente se está muriendo de hambre y al mismo tiempo su miedo a intentar salir lo tiene peor en condiciones de crisis. Pero necesitamos temas de educación. No todos están o estamos preparados para un tema de educación virtual. No todas las familias están en condición de que su hijo de 5 años reciba sus clases por WhatsApp Business. Entonces hay que hacer, y estos temas hay que tocarlos claramente en una mesa de inteligencia territorial donde todos apostemos a la solución. Habrá que hablar de servicios básicos. Hay ciudades y lugares en Colombia, en Perú, en nuestros países latinos, donde lavarse las manos es un derecho pendiente. Lo decía Banco Mundial y Naciones Unidas, y es una realidad. Hay muchos lugares de nuestros territorios donde ir y lavarse en las manos con agua potable hoy no es posible. Y si esa es la mejor forma de contención del virus, ¿a qué están expuestas estas comunidades y cómo lo vamos a trabajar desde nuestros territorios? Es necesario entonces establecer una ruta de gestión, tocar proyectos, ojalá en modelo de project manager, o sea, proyectos en gestión para resultados que identifiquen una etapa en la que va a actuar este proyecto, el rol que va a cumplir, el objetivo y la meta, y unos responsables en ejercicio de la colaboración, para que cuando ahora el doctor Félix nos hable de la mesa de cooperación, porque se activará el Consejo de Cooperación o la Agencia de Desarrollo, que estará en una coordinación directa con la gestión del riesgo, pues será muy importante tener ya estas rutas establecidas para cada territorio, para saber qué voy a pedir en cooperación, qué es lo que voy a buscar en la cooperación. Y en esto hago un alto de 1 minuto, y es lo siguiente. Por ejemplo, en Colombia, los 1.102 gobernantes hoy están presentando, gobernantes locales, alcaldes, más los 32 gobernadores, están presentando su plan de desarrollo. Tienen la última semana para ajustarlo y presentarlo a sus corporaciones públicas. Y seguramente en su programa de gobierno no tenían jamás la idea de que iban a tener que atender una pandemia, una crisis y una posrecuperación. Y allá se tienen que ir con ajustes normativos, y necesitarán cooperación normativa, pero necesitarán cooperación en el tema de la planificación y de la presupuestación de sus recursos. Porque hoy una ciudad pequeña, con muy pocos recursos, que antes no le alcanzaba siquiera para atender sus necesidades, hoy tiene que planear su gobierno, además con una pandemia, con una crisis y con una recuperación de su economía. Entonces se hace necesario que estas miradas de la cooperación y el desarrollo territorial lo pongamos en cada uno de los espacios. Cito una experiencia cercana. El actual congresista Renan Espinosa, que es un hombre de la ciudad de Lima Norte, 8 distritos, 3,5 millones de habitantes, y él en uno de sus procesos habla de que es tiempo de cooperar entre todos, líderes, empresarios, ciudadanos, juntos saldremos de la crisis, y lo hacía en un momento en el que llamaba a los empresarios a aportar en especie o en dinero, donde llamaba incluso a los ciudadanos que el que tenga un carro y pueda venir para ayudar a entregar las canastas básicas a los más necesitados. Y esto funcionó. Y yo quisiera decir que cuando se habla hoy de más necesitados, los más necesitados puede ser el ciudadano que tiene dificultad para comer. El más necesitado puede ser el municipio que no tiene la cantidad de recursos necesarios para atender su crisis. El más necesitado puede ser la empresa
que tenía 100 empleados y que hoy posiblemente tengan que salir a la calle. El más necesitado podemos ser cada uno de nosotros en algún aspecto de la vida, y que si estamos todos conectados para cooperar, sería muchísimo más fácil superar esta crisis. Yo quiero simplemente agradecerles, decirles que si nos podemos quedar en casa, quedémonos en casa. Si podemos tenderle la mano a un amigo, a un vecino, así sea de manera virtual, hagámoslo. Y que creo que es el momento entonces de que demos una mirada generalizada al desarrollo territorial. Entendamos que la cooperación es todo lo que podamos hacer con la ayuda de otro o de otros para beneficiar y para superar esta crisis. Y de manera muy contundente, que no nos olvidemos en este momento, prepararnos para atender la siguiente etapa, porque si no, esa puede ser bastante catastrófica. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldemar. Aldemar, te voy a leer las 3 preguntas. Hay más. Repito, voy a leer las primeras 3 preguntas. Las demás personas les ruego que nos puedan escribir al correo electrónico para sus respuestas. Te voy a leer las 3 para que puedas condensarlas rápidamente, Aldemar, en las respuestas. Y finalmente, la doctora Rosalina Báez, Rosy Báez, de la Universidad Autónoma de México, la representante de UNWAC en México, pueda cerrar un poquito tu participación. Ok, Aldemar, Luis Enrique nos dice lo siguiente, Luis Enrique Aguilar, saludos Luis Enrique, nos dice, la cuarentena con futuro choca, por desgracia, con la realidad. Somos países con estados mal estructurados, con escasas abundancias notorias en distintas clases económicas. Todo está muy bien, pero tenemos estados deficientes. Entonces, ¿cómo plantear un estado casi perfecto sin condiciones normales no han funcionado? Pregunta pregunta Luis Enrique. Siguiente pregunta, Aldemar, toma nota, por favor. No tengo aquí el nombre de la persona, pero nos dice, Aldemar, según tu visión al 2050, atravesamos en estos momentos un problema global por la pandemia de COVID-19. Creo que es necesario que las políticas macroeconómicas y de salud de los países latinoamericanos deberían reorientar su distribución del PBI y asignarle mayores recursos económicos al sector salud, tal como lo recomienda la OMS, 6% aproximadamente. Tomando en cuenta, por ejemplo, el Perú, que asigna 2.2% de su PBI, ¿qué opinión te merece al respecto? Y la tercera pregunta, la de Víctor, nos dice lo siguiente. Aldemar, mencionas a la ciudadanía que son solo mayores de edad y creo que te refieres a pobladores, que son todos los habitantes de un lugar. Los ciudadanos son los que han generado derechos como votar. Recuerda que los niños, los extranjeros, los presos no son ciudadanos, nos dice Víctor, y solo nos referimos a todos los habitantes o pobladores. Saludos. Perfecto. Creo que voy a iniciar por la más fácil. Víctor tiene toda la razón. Hablo de pobladores, sí. Ciudadanía es más este derecho de lo electoral. Tiene toda la razón, Víctor, y sí. Cuando hablaba de ciudadanía me refería a todos los actores poblacionales, incluso nuestros niños, porque los hemos visto cooperando fuertemente. Me devuelvo. La segunda pregunta nos hablaba de la visión 2050, que es parte de lo que estamos trabajando en Lima Norte y Puente Piedra, pero que también en Antioquia, por ejemplo, la han trabajado y la venían trabajando en la administración anterior. Y creo que es un ejercicio claro. Precisamente cuando hablamos de una planeación prospectiva a 30 años y se nos presentan este tipo de crisis en el momento, nos dan una oportunidad de lujo para efectivamente entender que la trazabilidad o los caminos tienen que ser cada vez muchísimos más amplios en algunos espacios, pero al mismo tiempo con mayor detalle. Tiene toda la razón y creo que efectivamente estos elementos de la crisis y nuestro modelo de planificación así lo estaba planteando, por ejemplo, para Puente Piedra, donde tendrá que haber muchísimo más recursos para educación y para salud. Pero ojo, no
para los elementos administrativos específicamente, sino para incentivar la investigación, la producción, los escenarios de servicios. Y quiero demostrar un ejemplo claro. Por ejemplo, en el tema de Lima Norte de Puente Piedra, se venía ya pensando un ejercicio donde se tiene que hablar de una red de postas médicas o de centros médicos articulados a una red principal de prestadores de servicios de salud, pero adicionalmente conectados con comités locales de salud con las organizaciones, que nos permita tener los niveles de atención cada vez más cercanos. Y al mismo tiempo, y en la misma línea de salud y educación, quiero resaltar el caso que hoy vive Medellín, donde 3 de sus universidades en tiempo récord lograron desarrollar y presentar a la comunidad científica y que le fueran aprobadas 3 prototipos de ventiladores mecánicos que salen ya hoy al mercado a un costo inferior a los $2.000, cuando su modelo, su par en el mundo, estaba cerca de $80.000 o $40.000. Ya sale uno incluso de $1.000. Y te estoy hablando de la Universidad de Antioquia, que es una universidad pública, la Escuela de Ingeniería de Antioquia, que es una universidad privada, y la Universidad AFIT, cómo ellos han logrado interactuar como ciudadanía y empezar a generar una serie de respuestas. Cómo algunos se han dedicado también a innovar en unos modelos de tecnología, y en el Perú pasó igual. Hoy la Marina y unas líneas de las fuerzas militares en cooperación con algunas de las universidades ya están produciendo respiradores mecánicos, ya están produciendo gel antibacterial, ya están desarrollando unos modelos de investigación. Entonces creo que claramente esto sí nos está mostrando un camino. Y para el amigo Luis Enrique, cuando nos habla entonces si de pronto era muy ideal esta presentación o cuando hablamos de una cuarentena con futuro, tenemos la siguiente posición. Hoy, 20 de abril, no estamos en la condición de cambiar el sistema de gobierno que hoy tenemos. Es con este sistema de gobierno, es con este sistema político, es con este sistema económico que estamos enfrentando la crisis. Pensarlo de una manera distinta sería ilógico. Y sobre este modelo en el que estamos, es que podríamos hablar de una cuarentena con futuro o podríamos hablar de un manejo de crisis desde una mesa de inteligencia territorial. Ya lo hizo alguna vez Barcelona cuando necesitaba enfrentar sus Juegos Olímpicos y llamó a todos a una mesa para atender su crisis, que en ese momento era atender un gobierno o un evento de ciudad. Ya en algún momento lo hizo Curitiba, que es uno de nuestros modelos de planificación, cuando tomó la decisión de identificar todas sus problemáticas y venir a asumirlas en conjunto. Ya lo hizo Medellín, con los niveles de corrupción, con los niveles de violencia por el narcotráfico, teniendo 7.200 muertos al año en 1991, tomó la decisión de reinventarse y encaminar un nuevo modelo. Y todo eso lo hizo a través de una ruta de cooperación, una cooperación intersectorial, liderada por organismos de la sociedad civil y por el gobierno, donde vinculó a todos los actores e identificó un plan y tomó una ruta de qué hacer. Si Medellín no lo hubiese hecho, seguiría siendo la ciudad más violenta del mundo posiblemente, y no la ciudad innovadora que hoy conocemos. Si Curitiba no lo hubiese hecho, no sería un ejemplo para el mundo. Si Barcelona no lo hubiese hecho, los Juegos Olímpicos habrían sido un fracaso. Y si hoy como ciudadanos y territorios no lo hacemos, pues el COVID u otros problemas nos llegarán y nos aplastarán fácilmente. Entonces no es un tema de idealismo, es un tema de saber qué tenemos sobre la mesa y sobre esto arrancar una construcción de futuro desde nuestras capacidades. Ok, muchísimas gracias, Aldemar. Quiero invitar a Rosy Báez. Gaby, no sé si le puedes dar el micrófono a Rosy. Rosy, ¿estás con el micrófono? Sí. Para que brevemente cierres, Aldemar. Un abrazo hasta México, Rosy. Muchas gracias. Un abrazo también para todos ustedes, mis amigos y hermanos latinoamericanos del Caribe y africanos. Bueno, pues por ahí, en torno a lo que dice Valdemar, o que le están diciendo que es, ahora sí que, pues que es un sueño esto, ¿verdad? Que imposible de alcanzar. Fíjense que no, el problema es ese, que lamentablemente no se hizo una planificación estratégica a largo plazo. Nadie lo pensó, nadie teníamos contemplada esta situación, pero sin embargo ahorita sí aprendemos que tenemos que trabajar sobre lo que es la teoría de la contingencia,
que vamos a tener que tomar, ahora sí, hacer planes del A al Z, de hoy en adelante, porque esta situación mundial va a requerir de una recomposición y de una reconstrucción inmediata, ¿sí? No nada más de las personas que están trabajando en el campo, de los médicos, de los que están ahorita ayudándolos en la salud, no. Todos nosotros que estamos a través, ahora sí que, de esta clase de red, estamos trabajando, ¿para qué? Pues para reconfigurar el mundo, no nos queda de otra, tenemos que hacerlo hasta donde quede o llegue nuestro alcance, desde universidades, desde la casa, etcétera. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que generar escenarios también, hablar de la perspectiva, como bien lo dice Valdemar, porque si no hablamos de perspectiva, entonces estamos sentenciados a que el pasado no habíamos aprendido nada de ello. Esa es la realidad. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar? Bueno, pues estas aportaciones que van a ser las nuevas necesidades que va a necesitar el mundo y a lo mejor las mismas necesidades antiguas que tampoco nosotros realmente tomamos en cuenta. ¿Qué tenemos que hacer? Bien lo dice Valdemar. Bueno, el gobierno va a tener que intervenir desde todos los niveles. Ahora sí que desde nivel más alto hasta el nivel más bajo, territorial, ¿sí? Las empresas que van a tener que trabajar también fuertemente, porque acuérdense que casi el 80% de las empresas son las que dan el empleo a nivel mundial y ahorita corren peligro. De estas, hay que ver cuáles son las PYME o las MIPYME que corren peligro, que se van a tener que, ahora sí que, reconstruir o ayudarlas, el mismo gobierno, o si no, los mismos organismos empresariales entre ellos. La sociedad civil, que por ahí preguntaron, es la oportunidad grandiosa y maravillosa para que como sociedad civil bien organizada tengamos una participación, decir qué necesidades tenemos y en qué medida podemos ayudar desde nuestras trincheras, aunque sea lo más leve posible, lo más insignificante. ¿Y desde dónde parte esto? Pues desde nuestra familia, ¿no? Volver a reconstruir valores, porque esta crisis mundial en realidad fue una pérdida de valores totales, de ver quién tiene más dinero y a ver quién se hace más rico y no nos interesan los demás países pobres, ¿no? La academia, por supuesto, la academia es súper importante porque de ahí parten todos los estudios que se tienen que hacer a nivel mundial y particular desde las sociedades más pequeñas hasta las más grandes y a tratar de que la universidad pública y privada trabajen en conjunto, ¿sí? Para que esta academia se haga fuerte y se haga realmente una investigación seria en torno a todo lo que va a suceder desde ahorita y a lo que viene en perspectiva. Y por supuesto algo que vamos a tener que ver más a profundidad son los organismos internacionales, que vamos a tener que pedir ayuda de ellos, por supuesto, financieramente, de asesoría, etcétera. Y bueno, aquí cabe mencionar que Onward Internacional es un organismo internacional ya, ¿sí? Entonces, de ahí nos tenemos que basar. Todos esta no es una triada, es un conjunto de 6 o 7 u 8 o 10 actores conforme vayan apareciendo, que tenemos que irnos nosotros integrando y amarrándolos. ¿Para qué? Pues fíjense, tenemos un problema grandísimo. ¿Cómo vamos a crear empleos? ¿Sí? A nivel mundial se van a perder millones de empleos. De simplemente Estados Unidos está evaluando de 10 millones, ¿no? Y de nuestros países, pues ni se digan, no tenemos nosotros la infraestructura como para poder apoyar a nuestras empresas, a poder apoyar la creación de empleo. Los jóvenes, ¿cómo los vamos a colocar en los empleos? Entonces, ese es uno de los retos más importantes. La activación de las cadenas productivas, que ahorita se cayó a nivel mundial, y definitivamente utilizar, como yo les decía en un inicio, nuevos escenarios. ¿Para qué? Para crear las teorías de la contingencia, hacerlos en planes reales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la perspectiva y con el apoyo de todos los, ahora sí que de todos los actores que mencioné, y aquellos que puedan ser más allá. Yo creo que es importante no decir que son sueños guajiros o que es idealismo, porque déjenme decirles que los grandes idealistas son los que cambiaron el mundo. Entonces, nosotros como Onward Internacional queremos, a lo mejor somos esos grandes idealistas, pero tenemos que cambiar los escenarios de nuestros países que ahorita nos necesitan más. Esa sería mi aportación. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a Onward Internacional por esta oportunidad de poder brindar lo poco o mucho que nos den conocimiento. Gracias y un saludo a todos, hermanos. Muchas gracias. Gracias a ti, Valdemar, y gracias a todos. Ok, muchísimas gracias, Rosy, gracias, Valdemar. Me toca a mí cerrar, los temas se han extendido. Muchísimas gracias a las casi 200 personas que estamos conectados ahora. Muchísimas gracias. Habíamos programado este primer webinar para 1 hora y media, pero sin duda el tema amerita que aprofundicemos
profundicemos un poco más y como Onward nos vamos a plantear el reto que a la brevedad posible tengamos otro webinar similar con temas coyunturales respecto de cooperación técnica. Ok, yo repito a las personas que tengan comentarios o preguntas, por favor, las envíen al correo electrónico para que los ponentes puedan respondérselas. Yo voy a cerrar brevemente este webinar con algunas reflexiones que hemos tenido al interno de la organización respecto de la cooperación técnica, ¿no? Respecto hacia dónde va a ir la cooperación técnica, hacia dónde se va a reorientar la cooperación técnica, y es allí donde instituciones de la sociedad civil, instituciones de la academia, gobiernos territoriales, investigadores y todo el conjunto de la sociedad que va a tener que trabajar para reactivarnos, porque la pandemia va a pasar, pero nos va a dejar un impacto muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué herramientas vamos a tener para la reactivación de nuestras vidas, de nuestras economías? Una de esas herramientas es la cooperación técnica, que por supuesto va a estar reorientada. Y creemos que se va a reorientar hacia algunos temas específicos. Por ejemplo, Aldemar habló del tema de planificación y muy bien Rosy lo pudo aterrizar. Estamos acostumbrados muy a nuestro pesar en América Latina a que los gobiernos, las entidades, las propias empresas trabajen en el día a día como bomberos, ¿no es cierto? Es decir, luchando por ir a apagar el incendio que nos toca apagar. Y es difícil que nos pongamos a pensar a futuro, prospectivamente, hacia dónde vamos y cómo tenemos que ir. Creemos que el tema de planificación va a ser uno de los temas prioritarios en la cooperación internacional. Asistencia emergencial de servicios de salud. Todo el mundo ha desnudado, no solamente los países ricos o los países pobres o los países en vías de desarrollo, ha desnudado efectivamente que la salud estaba vista desde un punto de vista curativo, ¿no es cierto? Empleado para curar enfermedades, sino para prevenir lo que los grandes especialistas han venido diciendo durante mucho tiempo, que es más barato prevenir que curar. Bueno, esta lección que nos va a dejar la pandemia es que efectivamente, lección aprendida con sangre, que la prevención va a ser uno de los elementos fundamentales en proyectos y programas de salud con cooperación técnica. Manejos de crisis. Un tema sanitario nos ha traído una crisis en diferentes aristas, de salud propiamente dicha, social, económica. Aldemar habló de un tema sumamente importante, que es el tema de la salud mental, que aún se está hablando muy, muy poco, pero sin embargo que los países que ya están pasando por la ola se está viendo que el tema de la salud mental ha sido un tema profundamente afectado por la crisis, y es algo que creo y creemos que la cooperación técnica va a tener que trabajar. El manejo de crisis va a ser fundamental. Educación. La educación en niños en la primera infancia se va a tener que enfocar en proyectos y programas de aprendizaje que incluyan transversalmente costumbres saludables de vida. Así como el medio ambiente ha ingresado en los últimos 5 o 7 años de manera transversal en la educación, en los planes y en los procesos, vemos con absoluta claridad que las costumbres saludables de higiene, que a veces a nosotros nos parece extraño, ¿no es cierto? O no eran elementos cotidianos de análisis, van a tener que ingresar a todos los programas de educación que se planteen. Han habido algunas preguntas interesantes que hicieron a nuestro expositor israelí en el tema de innovación y desarrollo. Y el tema de innovación, desarrollo e investigación, sin duda va a ser un tema que la cooperación técnica va a tener que priorizar. Va a tener que orientar recursos a que cada país se dedique a innovar
se dedique a investigar y se dedique a desarrollar aquella tecnología que le va a permitir enfrentar crisis económicas, crisis sanitarias, crisis sociales. América Latina, en todos los países latinoamericanos de habla hispana, más Brasil, al año solo representaban el 40% del total de patentes que se ponían a nivel mundial en funcionamiento. Solamente un país como Israel producía 450 veces más patentes que el Perú, siendo Israel un país chiquitito, ¿no es cierto? Siendo un país pequeñito y con 6 millones de habitantes y con un montón de problemas geopolíticos. Entonces, América Latina y los países en vías de desarrollo no estamos acostumbrados a investigar, a patentar y a aplicar. Esa va a ser una de las exigencias de la cooperación técnica. Investiga, aplica y patenta. Israel, ¿qué hizo? Alfredo, estás en línea, tú preguntaste sobre los respiradores. El gobierno de Israel le compró las patentes de los respiradores a las empresas israelíes y le pidió a las universidades, institutos y fuerzas armadas que los empiecen a fabricar con una patente ya lista. Aldemar nos dijo algo, nos dijo que las universidades de Antioquia tuvieron que desarrollar, adaptar un respirador. ¿Tú te imaginas, Aldemar, lo fácil que hubiera sido si tenían la patente y esos ingenieros los ponían a andar? El proceso hubiera sido mucho más rápido y mucho más eficiente. Eso hacen las patentes y allí la cooperación técnica va a hacer muchísima incidencia. Las universidades y la academia cumplen un rol fundamental. Los que somos docentes universitarios vamos a tener que saber que la orientación va a tener que ser hacia allí. La reactivación económica de las pequeñas y microempresas, que son las grandes generadoras del empleo latinoamericano, van a tener que tener un rol preponderante en los procesos de cooperación técnica. El desarrollo territorial, y vamos a volver de nuevo a los conceptos primigenios de desarrollo local, que ya se habían dejado de lado, porque se entendía que lo macro venía hacia abajo y se podía generar desarrollo de arriba hacia abajo. Esta crisis nos ha demostrado que no es así. Ese paradigma se ha quebrado, no existe más. El desarrollo local va a tener que ser fundamental y allí es donde yo hago un llamado a la sociedad civil, a los gobiernos territoriales, a prepararse para eso. Nosotros en Onward desarrollamos una metodología para que cada institución, pública o privada, pueda tener un organismo de cooperación técnica. Y me acuerdo que hace 2 años, cuando empezamos con este proyecto, nos veían como locos, ¿no es cierto? Y yo, que soy una asociación de pequeños y medianos empresarios, me decían, ¿para qué necesito un órgano de cooperación? Un municipio me dijo una vez, Félix, pero eso es gastar dinero. O un gobierno territorial provincial me dijo, Félix, yo tengo esa oficina de cooperación técnica porque el organigrama me lo exige. Que eso era una realidad. Entonces, creemos que hoy, más que nunca, los gobiernos territoriales, las universidades, las instituciones de la sociedad civil tienen que tener una estructura interna capacitada y preparada para la gestión de mecanismos de cooperación internacional. Porque algo que también se mencionó aquí, y lo mencionó Sergio Green y Aldemar Palacios, que la cooperación viene más allá, va a venir más allá del mero dinero, va a venir ya con cuestiones técnicas que vamos a tener que aprovechar bien. Hay un profesor de la Universidad San Francisco de Quito, una extraordinaria universidad que conozco bien en la hermana República del Ecuador, el profesor Hugo Cagüeñas, escribió hace muy poquito la visión que tenía él de cómo Ecuador iba a necesitar fortalecer sus puentes de cooperación técnica. Me escriben al correo, les voy a pasar el artículo del profesor Hugo Cagüeñas, pero el profesor en este artículo nos dice que en Ecuador, y que eso se extrapola a Perú, se extrapola a México, Argentina y a todos nuestros países,
Esta crisis ha evidenciado, nos dice el profesor, la necesidad de contar con un marco institucional para garantizar el derecho a salud por intermedio de la cooperación internacional. También en la necesidad de contar con un marco legal para la asistencia humanitaria internacional, por lo que resulta imperioso un decreto que regule y obligue al Estado a generar mecanismos de cooperación internacional ante las crisis. Entonces, como vemos, ya la academia ha empezado a investigar y ver efectivamente a la cooperación internacional como un elemento clave y fundamental para la generación de espacios de desarrollo y recuperación, que es lo que nosotros estamos proponiendo. Y dentro de todos los grandes conceptos de cooperación técnica, yo quiero hacer, no quiero extenderme mucho, pero quiero hacer hincapié del concepto de cooperación técnica, ¿no es cierto? Del concepto de cooperación técnica descentralizada, o cooperación descentralizada, o cooperación entre entidades territoriales y organizaciones civiles, donde consiste básicamente en mirar a la cooperación con un nuevo enfoque que se caracterice por las iniciativas de relación sur-sur. ¿Qué quiere decir relación sur? Sur de países en vías de desarrollo con países de vías de desarrollo. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de lo que nos dijo Sergio Green fue que esta crisis nos está obligando a aprender del que está al costado, porque tenemos que mirar quién está al costado, y la cooperación descentralizada basa su trabajo y su esfuerzo en la cooperación de países que están en procesos de desarrollo. La aparición de la cooperación descentralizada es la respuesta más palpable a las nuevas realidades de las sociedades. Esta aparición de nuevas realidades supone que haya una fuerza capaz de generar propuestas, de generar proyectos para desarrollar estos proyectos de manera rápida. Una de las grandes trabas que la cooperación internacional ha tenido durante mucho tiempo han sido las burocracias y las grandes barreras que han impedido que instituciones de la sociedad civil, ONGs, las propias universidades puedan acceder a la cooperación técnica. La cooperación descentralizada es una herramienta que nos permite acortar estos procesos y estas distancias. Entonces, lo que nos dice que la propuesta de la cooperación descentralizada pretende que las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, administraciones públicas, administraciones centralizadas, asociaciones de profesionales, rubros empresariales, entidades rurales, urbanas, cooperativas, empresas, sindicatos, universidades, es decir, todas las fuerzas vivas de una sociedad participen de los procesos de desarrollo y económico a través de la búsqueda de la herramienta de la cooperación internacional de base. Es lo que queremos proponer, es lo que traigo como mensaje, que me parece que la cooperación descentralizada se va a convertir en una de las herramientas más fuertes que vamos a tener para adaptarnos a la post-crisis. Quiero cerrar mi participación mencionando lo importante que ha sido conocer un poquito que la cooperación descentralizada va más allá del dinero. Es un aprendizaje constante. La cooperación descentralizada en principio surgió para solucionar gravísimos problemas de índole humanitario, después problemas económicos, y hoy más que nunca se convierte en una herramienta, como lo dije, que tenemos que ir hacia allá. Vemos, esta crisis nos ha traído que finalmente los temas globales no son tan globales y son absolutamente locales. Esta pandemia en 60 días ha venido a romper paradigmas que se han venido construyendo en los últimos 50 años.
¿no es cierto? Entonces, los temas globales han dejado de ser temas globales para convertirse en temas absolutamente locales. Y yo sí creo firmemente que la academia, las universidades, tienen que tomar roles preponderantes y tienen que concebir estos roles como responsabilidad intrínseca que la academia debe tener para con la sociedad. Nosotros en Onward hemos preparado un curso de especialización que debe estar siendo lanzado esta o la próxima semana sobre gestión de la cooperación internacional para el desarrollo, en el cual nosotros vamos a tocar temas muy importantes como la cooperación internacional como herramienta para el desarrollo, los nuevos elementos de la cooperación, planificación prospectiva para proyectos de desarrollo, creación e implementación de una oficina de cooperación internacional, desarrollo y gestión de proyectos estratégicos. Vamos a estar con mucho gusto compartiendo esta especialización virtual con todos ustedes para que puedan acompañarnos. Finalmente quiero concluir mencionando que debemos entender a la cooperación no solo como un ámbito para la solidaridad. En este momento debemos entender a la cooperación como una herramienta para el desarrollo, como un elemento que vamos a necesitar de manera urgente cuando salgamos de casa. Y tenemos que estar preparados, tienen que estar preparados para que esa herramienta la podamos usar. Si está la herramienta y no la sabemos usar, la herramienta no nos sirve. Es momento de que aprendamos a usar esta herramienta y la cooperación descentralizada es una herramienta muy fácil de usar si tenemos los conceptos claros que, por supuesto, hemos visto el día de hoy y hemos visto. ¿Ok? Voy a responder algunas preguntas del chat. Igual hemos súper volado en el tiempo, pero muchísimas gracias. Quiero leer un poquito lo que nos dice Jano. Hola Juan, ¿cómo estás? Qué gusto de leerte. Jano nos dice lo siguiente, de Perú. En Perú, al igual que la mayor parte de los países latinoamericanos, el tema presupuestal es una variable que se determina para encaminar cualquier tipo de proyecto. Sin embargo, analizando la etapa que se nos viene, que es la etapa post-pandemia, se caracteriza por una gran demanda de productos y servicios relacionados con la alimentación. En Perú es una quimera de toda la vida el reivindicar al campesino con precios justos para los productos y fortalecer la cadena productiva. Hasta la fecha no se ha logrado. En ese sentido, después de la crisis del COVID-19 se necesitan conexiones con mercados internacionales. En el mejor de los casos, desde el campo hacia la ciudad. Pregunta, nos dice Jano, Onward nos ayudará a generar proyectos con gobiernos locales con miras a mercados internacionales y sin contar con la dependencia del gobierno. Jano, sin duda le has dado en el blanco. A mí me parece que lo que has mencionado es cooperación descentralizada pura, ¿no es cierto? Me parece que en este momento los gobiernos no van a tener una capacidad de respuesta urgente. En este momento los gobiernos van a estar concentrados en apagar el mega incendio que se ha venido, que tenía muchísimos años de ser advertido que iba a venir, ¿no es cierto? Y yo conozco de cerca el caso de salud pública. Mi esposa es médico emergencista. Mi esposa es médico de emergencias en un hospital público, en un país como el Perú. Entonces, y tengo casado con mi esposa casi 16 años. Entonces, si alguien conoce de cerca que venía esta ola, que venía este impacto, somos nosotros. Y que se les advirtió a los gobiernos y se les advertía a los gestores que esto era un desastre, sí, pero hasta que uno no aprenda con sangre, es difícil que lo aprenda bien. Entonces, creemos, Jano, que aquí el tema de cooperación descentralizada tiene que aplicarse de manera directa, no solamente para reconectar de nuevo al campo con la población, sino aplicar lo que acabo de decir. Nunca antes un problema global se volvió tan local. Entonces, me parece que la conexión de los agricultores con otros mercados,
dentro de un mismo país y dentro y fuera de un país va a ser fundamental para la reactivación económica y tienen que entrar proyectos de cooperación técnica. Tu institución tiene que tener una oficina de cooperación técnica que piense y analice qué tipo de proyectos van a tener que tener en este momento. Muchas gracias, Jano. Tienes mi correo allí, podemos seguir escribiéndonos, por favor. Alex, ¿cómo estás, Alex? Qué gusto de verte. Saludos hasta Estados Unidos y espero que tú y tu familia estén muy bien protegidos, querido Alex. Qué gusto de leerte después de tanto tiempo. Alex nos dice, ¿crees que el efecto de la pospandemia acelere la tercerización allá en el trabajo de Sudamérica? Mira, querido Alex, yo creo que esta pandemia ha quebrado todos los paradigmas. Y acá ya la profesora Rosy Báez nos dijo que en el tema de las pequeñas y medianas empresas va a ser fundamental proponer acciones para su salvataje. Y en el tema de tercerización, a mí me parece que desde el punto de vista bien concebido, con respeto a la normatividad legal, a los deberes y a los derechos de los empleados y los empleadores, puede ser una estrategia interesante para la reactivación económica. Me parece que es un campo muy, muy interesante también, Alex, para la cooperación internacional. ¿Ok? Bien, siendo casi el mediodía, nos hemos extendido bastante, estamos ya casi en 2 horas. Voy a dejar a nuestro director de Relaciones Internacionales, Ronald Salazar, para que haga el cierre. Y yo quiero simplemente en este último minuto agradecer primero a todos ustedes. Tenemos casi 200 personas en línea entre el Facebook y nuestra plataforma. Muchísimas gracias. Segundo, agradecer al equipo de Onward, que es un equipo maravilloso de profesionales brillantes latinoamericanos que han propuesto estos espacios de diálogo, que han propuesto los cursos de especialización que se los vamos a hacer llegar para que podemos estar todos desarrollando y aplicando el conocimiento. Y porque han propuesto que este espacio de webinar lo podamos hacer seguido, por lo menos una vez cada 2 semanas, ya vamos a estar informándoles también. Y después quería también agradecer muchísimo, y agradecer a ustedes, a nuestro equipo, y ir con un mensaje de positivismo. Nosotros creemos que esta crisis va, de alguna manera, sacar lo mejor de nosotros. Y los países latinoamericanos siempre hemos demostrado que somos más grandes que cualquier crisis. Y creo que esta crisis nos está obligando a ser creativos e innovadores. Quizás algo que nuestros antepasados tenían y nosotros nos hemos olvidado. Nos está haciendo recordar esta crisis que necesitamos ser innovadores y necesitamos aplicar esa innovación. ¿Ok? Muchísimas gracias. Por favor, escríbanos. Dejo la palabra a nuestro director de cooperación, Ronald Salazar, para que haga el cierre. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Félix, por todas las ideas que hemos podido aplicar en este webinar de más o menos 2 horas muy importantes, en el cual hemos aprendido de diferentes personas, ¿no? Muchísimas gracias a Sergio Green de Israel, Aldemar Palacio de Colombia, a Félix, nuestro presidente de Onward Internacional. Y es muy cierto, en estos momentos nosotros tenemos que aprender de los hermanos que tenemos al lado en el tema de la cooperación sur-sur, tenemos que ver el tema de trabajar con AXI, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, acá en Perú, y los diferentes estados, ¿no? Tenemos que apoyarnos entre estados y ver el tema de la cooperación, que es importante en este momento, y creo que va a ser un eje fundamental armar los mecanismos bien estructurados para ver el tema de la cooperación después de esta pandemia, ver los temas de innovación, de creatividad, como muy bien lo mencionaba Félix, y es por esa razón que nosotros decidimos hacer este webinar para todas las personas. Se han conectado más de 200 personas de diferentes países, de Argentina, Colombia, Ecuador, Israel, Brasil, ¿no? Tenemos desde México, y eso es muy importante, porque estamos conectados. Hoy en día, gracias a la tecnología, podemos estar conectados y vamos a ver los diferentes mecanismos para nosotros poder brindar las herramientas para que las autoridades, tanto locales como provinciales, o los diferentes estados puedan articular esfuerzos para llevar esa cooperación
a quienes más lo necesitan en este momento, que es muy importante, ¿no? También mencionar que hay muchas personas que nos han escrito al chat, y eso es importante, hay muchas personas que vamos a hacer todo un PDF para poder enviarlos a sus correos. También pedí por favor que me puedan escribir al WhatsApp de manera interna para nosotros enviarle toda la información necesaria sobre tanto de lo que se ha brindado hoy en el curso, el webinar, como también el próximo curso que nosotros vamos a lanzar, que es un curso de 4 módulos, más de 65 horas académicas con profesionales de alto nivel, con directores de diferentes países, de Argentina, Ecuador, Brasil, México también, y esto nos va a permitir afrontar los nuevos desafíos, los nuevos retos para enfrentar en temas del COVID y la cooperación internacional, que es muy importante. Muchísimas gracias a todas las personas que se han ido sumando en estas 2 horas de webinar, que han sido muy importantes, y estamos seguros que va a contribuir de una u otra manera a poder luchar con esta pandemia. Y a las personas que tengan algunas ideas también que nos puedan compartir para seguir sumando. Esto se trata de poder sumarnos como una sola familia, ¿no? Es lo más importante, y mencionarle que nosotros a partir de hoy ya estamos lanzando nuestro curso denominado Gestión de la Cooperación para el Desarrollo de América Latina también. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado. Gracias, Félix, por permitirnos conectarnos en esta nueva plataforma Zoom, y nosotros les vamos a enviar toda la información necesaria para ir sumando en este momento. Es tan difícil que debemos estar unidos más que nunca. Muchísimas gracias a todas las personas y nos volveremos a ver muy pronto. Gracias, Roxy. Yo creo que ahí nos están. Gracias, Roxy de Muchas gracias. de México. Gracias, Félix. Gracias a todo el equipo de Onward, a todos nuestros directores, a Rosy, Danilo, Jorge Luis, Aldemar, Joao, Roberto, Marcelo, todos. Un abrazo grande. Okay. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Por favor, si algunas personas pueden ir saliendo de la plataforma, porque nosotros vamos a seguir en el chat para ver todos los correos y enviarles las informaciones, por favor. Muchísimas gracias. Ustedes pueden ir saliendo para poder nosotros seguir en el chat. Félix, todavía no termines la comunicación para seguir en el chat y ver todos los correos. Aldemar, un fuerte abrazo, Aldemar. Ok, a todos muchas gracias. Nos vamos entonces. Nos vemos muy pronto. Ok, hasta luego. Gracias, muchachos. Bye. Un saludo para Ucayali, personas de Ucayali también hay. Ronald, hay que terminar ya la transmisión. Sí, la transmisión en este momento, Gaby, estás coordinando ese tema también. Ok. Muchísimas gracias, Gaby, por todo también. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Ronald. Joao de Joao. Brasil. Desde Brasil. Un abrazo a todos. Aldemar, un abrazo. Muchas gracias, maestro. Joao. Mucho gusto, además. Ahora para fechar aquí. ¿Cómo vamos? Argentina también, de San Isidro, ¿no?